Alexander Castellanos, que nos invitó para estar con ustedes. Quiero agradecerles a ustedes porque aceptaron que viniera yo, hermanos, a compartir estos momentos, estos días con ustedes y compartir también la palabra de Dios. Son ustedes muy amables. Y dicen que cuando uno se siente a gusto en un lugar, el tiempo no se siente. Y de veras que ya tengo acá unos días y pareciera que apenas acabo de llegar, hermano. Me he sentido muy a gusto entre ustedes. Me gusta mucho cómo es esta congregación, lo amables, lo cordiales que son, y le pido a Dios, hermanos, que sigan así y mejor. Que sigan así y mejor, hermanos, en el servicio de nuestro Dios. También quiero agradecer a usted que nos ha estado visitando desde el jueves, o que hoy ha venido a escuchar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque ha movido sus pasos hasta acá, y le damos gracias a usted porque ha venido. Y es interesante que una vez que usted ha venido, piense en lo que hoy vamos a estudiar, porque la clase de esta ocasión, hermanos, será justamente basada ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16 al verso 22. Pero nada más vamos a leer el 16 y el verso 22, hermanos. Dice el versículo 16: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero que noten por qué usé estos dos versículos, hermanos, nada más. Porque este joven, dice la Escritura, que vino al Señor Jesucristo con un pensamiento, hermanos, de heredar la vida eterna. Vino al Señor Jesucristo, hermanos, cuestionándolo, preguntándole, interesado en ir al cielo. Pero el versículo 22 dice que se fue, pero no se fue al cielo, que se fue por donde vino, porque triste, porque tenía muchas posesiones. Vino buscando al Señor Jesucristo. Dice Marcos, que vino corriendo e hincando su rodilla ante el Señor Jesucristo, urgido de saber cómo ir al cielo. Cuando supo cómo ir al cielo, se regresó triste. Y deseamos que esta mañana esa no sea su historia. Que venga pensando en el cielo, pero yendo para el infierno. Porque este es el caso. Este es el caso, hermanos, de una persona que tenía pensamientos de ir al cielo, que pensaba ir al cielo, hermanos, pero yendo para el infierno. ¿Pueden imaginar una cosa así, hermanos? Alguien que va caminando al infierno pensando en el cielo. ¿Puede pensar, hermanos, en que tal vez sea su caso? ¿Puede pensar, mi amigo, que tal vez sea su caso, de alguien que anhela, que piensa ir al cielo, que imagina cómo puede ser el cielo y las promesas que Dios tiene, pero yendo en dirección contraria? Bueno, hay varios casos de personas que estuvieron en circunstancias parecidas en Hechos capítulo 24. Quiero presentarles dos casos. Hechos capítulo 24, en el versículo 24. El apóstol Pablo va a estar delante de un matrimonio a quien habrá de predicarle la palabra de Dios. Y miren su reacción. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete,
pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Félix, hermanos, había oído del apóstol Pablo, había escuchado de las cosas que se decían de él y de las cosas que Pablo predicaba. Se interesó, se inquietó en conocer a esta persona y se interesó en escuchar lo que predica. Y cuando tiene la oportunidad, manda a traer a Pablo, y ahí está con Drusila, su mujer. Y ambos tienen la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo. Y dice la Escritura que Pablo empezó a predicar acerca de Jesucristo, pero también empezó a predicar acerca del dominio propio, empezó a predicar acerca de la justicia y del juicio venidero. Y Félix, una vez que estaba oyendo estas cosas, hermanos, dice la Escritura que se espantó y le dijo a Pablo: ahora vete, cuando tenga tiempo te llamaré. Tiene la oportunidad de estar delante del apóstol Pablo, tiene la oportunidad de escuchar de la fe en Jesucristo, tiene la oportunidad de escuchar, hermanos, de la justicia que Dios demanda, del juicio venidero que Dios hará, de las correcciones que debe hacer uno acerca de su vida. Y él está oyendo todas esas cosas que pueden llevarle al cielo, pero lo deja para después. Y le dice: Félix, vete, en otra oportunidad, cuando tenga otro tiempo, en otro día, cuando tenga más tiempo, voy a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo tiene usted diciendo eso mismo que Félix dijo? Otro día, cuando tenga más tiempo, en otra oportunidad. Sé que me gustaría ir al cielo, tengo interés en eso, ya he escuchado de Jesucristo, sé del juicio venidero, sé de lo que debo corregir, pero otra ocasión, otro día. ¿Y usted? Cuando ha oído, como en el caso de Drusila, como ha oído que su esposo no quiere oír de momento, que no quiere obedecer de momento, usted dice: bueno, cuando mi esposo quiera. Y desafortunadamente se pierden por familias, hermanos, se pierden por matrimonios, porque si no quiere uno, el otro dice que entonces él tampoco, o ella tampoco. Si mi esposo obedece, obedezco yo. Si mi esposa quiere ir, entonces voy a ir. Si mis hijos van, yo también. Si mis padres van, yo también. Y el caso es que si uno no quiere, todo se pierde. Cuando han oído tanto del cielo. En el libro de los Hechos, pero en el capítulo 26, hermanos, en el versículo 27 al versículo 28. Ahora Pablo está ya no con Félix, el gobernador, sino con el rey Agripa. Y en el versículo 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees? Y Pablo le dice: yo sé que crees. Yo sé que tú crees lo que estoy predicando. Yo sé lo que tú crees de lo que yo hablo. Yo sé que tú crees en Cristo. Sé que crees en Dios. Sé que conoces a los profetas. Sé que sabes de ellos. Y Agripa, viéndose, hermanos, descubierto de su fe, entonces dijo a Pablo en el verso 28: por poco me persuades a ser cristiano. Otros que por poco, hermanos, ya están prácticamente las puertas del cielo, están prácticamente, hermanos, perdonados de sus pecados, prácticamente, hermanos, haber alcanzado la salvación de su alma. Por poco, pero se perdieron. Pensaban como el rey Agripa en lo que los profetas dicen, en lo que la palabra de Dios había dicho a través de ellos. Creían y estaban cerca de la salvación, estaban cerca del perdón, estaban cerca del cielo, pero se quedaron en por poco me persuades a ser cristiano. Ya mero soy. ¿Cuánta gente no ha escuchado decir: ya un poquito más, hermano, y soy cristiano? Un poquito más y soy cristiano. Recuerdo de un hermano que estaba dándole clases a un joven en Houston, y
este muchacho escuchó antes y le dijeron, bueno, yo creo, ya le presentaron el plan de salvación y dijo, yo todo eso creo. Bueno, mañana es miércoles, puedes venir a la reunión de la iglesia y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Dice, me quiero bautizar el domingo. No necesitas que esperarte para el domingo. Puedes hacerlo hoy, puedes hacerlo mañana, cuando es día de reunión. No, pero yo quiero esperarme para el domingo. Pero ya prácticamente estoy en la pila bautismal. Prácticamente ya me bauticé porque ya tengo hecha mi decisión. Okay. El sábado va a llevar a su novia a su casa. Deja a su novia, viene para su casa. En el camino sufre un accidente y lo regresan a Nuevo Laredo, de donde eran, en pedazos. ¿Cuántos por poco? ¿Cuántos por poco? Están ahí, pensando en el cielo, pensando en el perdón, creyendo en Cristo, aceptando lo que Dios dice en su palabra. Pero caminando. Este es su caso de esta mañana. Usted ha estado pensando en obedecer la palabra, ha estado pensando en la oportunidad que Dios da de ir al cielo, pero hasta ahorita no ha hecho la decisión. Camino a la perdición, pensando en el cielo. Regresemos pues, hermanos, al libro de Mateo, hermanos, y veamos quién es esta persona, hermanos, que pensaba en el cielo yendo al infierno. ¿Qué tipo de persona es esta, hermanos? Dice la Escritura en el versículo 22 que esta persona era un joven. Oyendo el joven esta palabra, era un joven. Y qué interesante, hermanos, que en nuestros tiempos muchos jóvenes en lo que menos piensan es en el cielo, y en lo que menos piensan es en el perdón de sus pecados, en la salvación de su alma. Piensan en diversiones, piensan en entretenimientos inmorales, piensan, hermanos, en cosas que no tienen que ver con su salvación. Este muchacho no. Este muchacho tiene pensamientos de ir al cielo, hermano, a pesar de ser un joven. Te animo, hermano joven, te animo a que sigas pensando en el cielo y sigas caminando hacia el cielo, sigue corrigiendo tu vida, sigue perfeccionando tu santidad en el temor de Dios, como dice Pablo. Sigue esforzándote en ser diferente al resto del mundo, de no conformarte a la forma de este mundo. Que no te hagas a la manera de este mundo. Si vas a pensar en el cielo, también camina hacia el cielo. Si vas a estar pensando en estar con Dios, también vive para estar allá. Este joven actuaba con pensamientos de ir al cielo. Tenía esos anhelos. Tú los tienes. ¿Tú tienes esos anhelos a tu edad joven, o piensas que tienes tiempo para entretenerte, que tienes tiempo para divertirte, que ahorita no es el momento, que ya habrá tiempo para eso? Como dijo Jesús. Pues este joven no era así. Este joven estaba pensando en la vida eterna. Y no solamente era joven, sino también dice la Escritura que era rico, tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones en ese mismo versículo 22. Imagínense, hermanos, qué hombre joven y rico tiene tiempo para pensar en el cielo. Pocos. Un joven y rico está pensando a dónde ir, cómo invertir tu juventud, cómo invertir tu dinero, en qué entretenerte. Tienes dinero, tienes tiempo, ¿por qué desperdiciarlo? No, este joven no pensaba así. Este joven, aunque era adinerado, aunque tenía muchas posesiones, sabía que el dinero y la juventud no es todo, que hay algo más que eso. Que hay algo más que el dinero no puede dar, que hay algo más que la juventud no te puede ofrecer, hay algo más
que Dios tiene para darte, la vida eterna. Y él estaba pensando en eso. Ojalá que nosotros entendamos también eso, hermanos. Que no miremos las cosas como dijo Salomón, solamente las cosas que pasan debajo del sol. Que veamos que después de esta vida hay algo más que Dios tiene para nosotros. Que no miremos, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, según los Corintios 4:18. Es muy transitorio esto, hermanos. El mundo pasa. Y los deseos de este mundo también pasan. Este joven que quería algo más que su propia juventud y que la cantidad de dinero que tenía, buscaba algo más, porque el dinero, hermanos, no llena, porque los placeres no llenan, no contentan el espacio que Dios tiene y que ha dejado en nosotros respecto a el deseo de ir al cielo. No solamente era joven y rico, dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Dice Lucas capítulo 18 que este joven, hermanos, era un principal. Versículo Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un principal, una persona que había ganado un lugar en la sociedad, una persona que había logrado un prestigio, una reputación, un reconocimiento entre la gente de aquel tiempo, entre la sociedad de aquel tiempo. Imagínense, padres de familia, que usted tuviera un hijo joven, rico y que fuera de influencia en la sociedad, un orgullo para la familia. El novio que quisiéramos para nuestra hija, el esposo que anheláramos para nuestra hija, alguien importante así. Bueno, así era este joven. Pero no solamente era joven, rico y de influencia, también era una persona moralmente buena. Moralmente buena. Porque cuando le preguntó a este hombre qué debo hacer para heredar la vida eterna, Jesucristo le dijo los mandamientos, ¿sabes? Dijo, ¿cuáles son? No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, todo eso lo practico desde hace mucho tiempo, todo eso lo practico. ¡Wow! Una persona moralmente buena, respetuoso de su padre, respetuoso de las mujeres, respetuoso, moral, hermanos, que sabía cuál debería ser su actitud respecto a los demás. Moralmente bueno. Tenía principios morales, tenía principios espirituales. Ejemplar, hermanos. Ejemplar. ¿Cómo lamentamos esos hijos que nos faltan el respeto? Que no nos obedecen, que llegan tarde, que pasan la noche fuera de la casa y que llegan sin dinero. Groseros, mal hablados, irrespetuosos, desobedientes a los padres. Pues este joven no es así. Pero a pesar de todo lo ganado, a pesar de todo lo que ha hecho, hermanos, sabe que algo le falta para heredar la vida eterna. Tal vez usted ha hecho algunos cambios en su vida. Mire, ya vino a la reunión, algo muy bueno. Tal vez antes era mal hablado o mal hablada y ya ha corregido su vocabulario, gracias a Dios. Tal vez tenía unos hábitos, unos vicios, unas adicciones que ha estado mejorando, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Tal vez no era responsable en su familia, tal vez no era responsable en su matrimonio, pero está practicando eso, está mejorando. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Y este joven sabe que no es suficiente.
Este joven sabe que ha hecho muchos cambios, que ha conquistado